Hola, ¿qué tal amigos de Generación Pro? ¿Qué tal va este viernes? Por fin viernes, ya a descansar en unos momentos más. Pero antes, ya saben que siempre los invitamos a que estén al pendiente de este programa de y para los jóvenes, justamente aquí en Radio Congreso. En esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema muy interesante y muy polémico que es la violencia laboral. Pero antes les voy a presentar a los 4 invitados de este día. Muchas gracias chicos por habernos acompañado. Andrés, Jesús, Abraham, o Abraham Jesús, Efren y María. Entonces chicos, pues bueno, platíquenos por favor qué sienten de estar aquí en Generación Pro este viernes, el que quieran. Adelante, María. No se peleen. Gracias. Pues una emoción muy grande, la verdad es una gran oportunidad, te agradecemos la invitación y pues en compañía de estos compañeros que ya conocemos de un ratito. Muchas gracias. Ok, ¿y ustedes qué onda? ¿De qué nos van a hablar? Pues sin duda alguna el estar aquí es un acto increíble, sin duda alguna conocer y congregar con gente maravillosa, juvenil y sobre todo que le guste el tema de la política pública, pues es impresionante, ¿no? Y sobre todo que la juventud está inmiscuida en todos estos temas y que realmente se vea que la juventud le importan los temas políticos. Y pues un saludo, Paula, gracias. A ustedes gracias por estar con nosotros y por favor, Abraham. Agradezco mucho el estar en este espacio. Gracias, Paula. Estos espacios son necesarios para los jóvenes principalmente. Y sobre todo también debo de enmarcar que debe de haber una paridad en este tipo de espacios donde se necesitan tanto mujeres como hombres, ¿no? Por los temas que hoy en día nos abocan, por los temas que hoy en día son una problemática ya no a nivel solamente nacional, subnacional, sino también internacionalmente, y este tipo de espacios lo agradecen y sobre todo pues que estemos aquí en compañía de los que saben y quienes nos vamos incorporando. Gracias. Andrés. Sí, claro, concuerdo totalmente con mis compañeros de que es necesario este espacio para los jóvenes. Es una realidad que ya se está dando un cambio de generación. Ya los jóvenes también necesitamos meternos en esos asuntos para saber la realidad de nuestro país, porque es sumamente innecesario saberla, porque ¿cómo vamos a cambiar algo de lo que no conocemos? Necesitamos estarnos informando continuamente, estarnos indagando en estos asuntos porque es de vital importancia para el país, porque si queremos que cambie de verdad algo, nosotros tenemos que ser ese botón de inicio para que eso cambie. Pues ustedes ya lo escucharon allá en casa, en su trabajo, la oficina, donde sea que se encuentren. Necesitamos informarnos y sobre todo participar en esos espacios para que podamos alzar la voz, decir qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos parece y sobre todo en esos temas tan importantes del Congreso de la Unión. Ya saben que también si gustan participar con nosotros, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, nos pueden mandar un mensajito y sobre todo particularmente por mi red social, por mi cuenta de Instagram, de Facebook, donde sea que me encuentren como @PaolaMezcoA. Me pueden escribir si gustan participar. Ya saben que la fila es larga, a veces tienen que esperar un poquito, pero con mucho gusto aquí van a participar porque van a participar. Y ahora sí, vamos al siguiente tema que ya es la sección de rifa o no rifa. ¿Rifa Rifa. o no rifa? Rifa. ¿O no rifa? Rifa. 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 ¿Rifa o no rifa? Pues bueno, ya les platicaba que el tema que nos compete en esta ocasión es el que tiene que ver con la violencia laboral. Yo creo que muchos conocemos alguna situación o incluso nosotros mismos hemos sido víctimas de esto. Entonces, pues ¿quién ha sufrido de esta violencia? Sin duda alguna yo, parte de ello es trabajado con un empresario en mi anterior trabajo. Actualmente soy asesor legislativo, pero antes de eso trabajaba con un empresario que realmente era muy déspota, muy grosero. Me quería sobajar siempre y decir que él tenía la verdad de todo. Sin duda alguna no tenía conocimiento de que eso fuera violencia. Tenía ese cegamiento porque me iba muy bien, de hecho ganaba muy bien, pero estaba cegado y no me daba cuenta que realmente estaba sufriendo violencia laboral. Si hubiera sabido estos términos a los que ya realmente nos estamos abocando, sin duda hubiera hecho algo jurídicamente hablando contra mi ex jefe. Entonces, ¿cómo terminó la situación? La situación terminó que busqué otro trabajo, que es donde me encuentro actualmente, y aquí es todo lo contrario. Mi jefe actual es realmente un amor de persona. Es un excelente diputado porque soy asesor legislativo y concuerdo con él. Es una persona muy social, muy humilde y me trata a todo dar. Entonces es todo lo contrario.
Eso siempre es muy bueno, cambiar de aires, ¿no? ¿Quién más ha sido víctima de esta violencia laboral? ¿Nadie? Pues yo agradezco, la verdad, no haber sufrido ningún tipo ni de acoso, ni de discriminación, de ningún tipo, porque afortunadamente para mí mis jefas han sido mujeres, entonces esto siento que coadyuva mucho a que tengan esa empatía por saber hasta dónde marcar un límite y dónde sí exigir y cuándo no. Ok, bueno, también es importante resaltar que no es como una Biblia, ¿no? Un reglamento en específico, no porque sean mujeres no significa que no puedan también violentar a otras mujeres. Pero bueno, entonces, para ustedes, ¿qué es la violencia laboral y cómo se manifiesta? Pues, a mi parecer, creo que podemos implementar bastantes definiciones de organismos internacionales. Por ejemplo, la Organización Internacional Panamericana de la Salud la define pues como el hecho de usar de manera intencional la fuerza física, ya sea también psicológica o la autoridad real para aprovecharse de una persona en una situación menor. Y esto es fascinante porque de aquí de esta definición se desprenden las clasificaciones que podemos sacar de cómo se da la violencia, porque la violencia no solo se da de manera física, también se puede dar de manera psicológica, económica, familiar, y es un tema muy complejo porque de un solo problema emanan más. Se ha demostrado que la violencia puede causar no solo daños en la persona psicológicamente, sino que hace un decremento en el potencial económico que tiene esta misma y en cómo se desarrolla en la sociedad o en su trabajo. Por lo tanto, es algo muy particular ver cómo funciona esta violencia. Hay un psicólogo, un sociólogo que se llama Johan Graunt, que lo define que hay dos partes de la violencia, que es la visible y la invisible. La invisible es la directa, la que podemos ver, percibir, por así decirlo, el acoso, la violencia física, como cuando un jefe te grita y te insulta. Eso es algo directo porque lo podemos ver, lo podemos presenciar y saber qué está pasando. Pero no solo se reduce a eso, también la violencia laboral puede reducirse a algo estructural o cultural, porque es una realidad que en México y en el mundo vivimos una separación, una segregación de acuerdo a tu cultura. Se te juzga por cómo te vistes, se te juzga por tu color de piel, no sé. Y es una discriminación que se puede considerar una violencia, porque está desembocando en otras consecuencias que a la larga van a llevar que sufras esa violencia. Y pues es evidente que el mayor problema que sufre México respecto a este tema es la desinformación de los derechos que tiene cada ciudadano, porque muchas personas dicen: en mi trabajo me ofende, me presionan mucho, mi jefe me hace trabajar horas extra, no me las paga, pero la gente no sabe que tiene derechos. Es el problema, porque si lo supiera, como dijo mi compañero, podrían haber usado acciones legales, jurídicas, y poder resarcir ese daño y tener una consecuencia para que esto vaya cambiando, porque es evidente que necesitamos una sanción para que esto cambie, porque si lo haces por las buenas no va a cambiar nada. Claro. ¿Creen que si la gente supiera que esto es violencia, por ejemplo, ya mencionabas algunos tipos de esta violencia, como también puede ser pues obviamente la agresión física, psicológica, acoso sexual, el hostigamiento laboral y pues obviamente la violencia psicológica, ¿esto disminuiría si la gente realmente supiera que esto es violencia o lo clasificara así? Sobre todo, más que informarlos, hay que guiarlos, ¿no? Siempre he considerado que el primer trabajo que una persona debe tener debe de ir en pro de siempre motivarlo, siempre aunarlo a la cuestión de que el trabajo, sí, estamos recibiendo una retribución por eso, sin embargo, no lo hacemos simplemente por eso, ¿no? Ese no es el principal objetivo, sino que todos tenemos, todo mexicano hoy en día, tenemos necesidades, ¿no? Y estamos cubriendo esas necesidades, pero eso no tiene que ser sinónimo de que tenemos que tolerar ciertas actitudes por quienes nos contrataron, ¿no? Entonces, la guía que yo considero que México debería de implementar en materia de violencia laboral ha sido muy poco escasa, y quienes pueden acceder a esa información realmente, pues sigue siendo un número muy pormenorizado en el país, ¿no? La verdad es que todos desconocemos los principales artículos, por ejemplo, ¿no? Con lo que podemos hacer con la Ley Federal del Trabajo, qué podemos hacer con la Procuraduría de la Defensa, en defensa del trabajo, ¿no? Con lo que antes eran estos organismos, ¿no? También lo que antes eran y lo que hoy en día son estos organismos en defensa del trabajo, ¿no? Derechos humanos, porque volvemos a lo mismo, la salud mental es algo que ignoramos completamente.
la cuestión física, la cuestión psicológica, ya lo mencionaba el buen compañero Andrés, ¿no? Entonces, esa situación en la cual México lo ha dejado de lado y que hoy en día las generaciones venideras, pues es lo que venimos reclamando, ¿no? Y desafortunadamente, como consecuencia, ¿qué nos traemos de eso? Que nos denominan con algo llamado generación de cristal. Discúlpame, ¿no? Discúlpame por pelear mis derechos, por salir a las calles, por lucharlo a lo mejor desde mi silla o también marchando, pero al final del día es buscar los aspectos laborales en defensa de lo mejor para quienes me preceden, ¿no? Porque eso es al final del día de lo que viene siendo una lucha social social laboral, ¿no? Que al final del día nosotros lo estamos buscando desde nuestros distintos espacios, trincheras, y que al final del día pues es algo que no podemos dejar de hacer, digan lo que nos digan y nos categoricen como nos categoricen, pero es algo que tenemos que seguir en pie de lucha. Entonces somos la generación de cristal. Yo he escuchado, y creo que varios de ustedes, que hasta nos han comentado, ¿no? Los jefes o a lo mejor nuestra familia. Ay, en mis tiempos hasta me daban un manotazo, ¿no? En la propia empresa, para que aprendiera, o te daban un castigo de que no sé cuánto tiempo sin salir al aire, por ejemplo. Son como diferentes castigos y ahorita como somos la generación de cristal, pues no nos aguantamos, ¿no? Se podría decir. Entonces, ¿cuáles serían estas leyes, estos artículos, o a dónde podemos acudir para realmente recibir una atención para poder combatir y erradicar, en su caso, esta violencia? Fíjate que estas leyes están muy disipadas, como tal no se ha regulado la violencia laboral en las leyes secundarias y tanto en esta Constitución. No está regulada de forma formal. De hecho, apenas México ratificó el convenio 190 con la Organización Internacional del Trabajo el 15 de marzo del 2022. Este convenio nos habla y reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. De hecho, México apenas está acoplándose a este convenio. De hecho, hay 7 reformas en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados que habla de violencia laboral. Hay una iniciativa de Movimiento Ciudadano que habla exactamente de modificar la Ley Federal del Trabajo para agregar en su artículo 3 bis qué es violencia laboral como tal. Porque este artículo 3 bis nada más nos habla de qué es el hostigamiento y el acoso, pero no nos dice qué es violencia laboral. Entonces, desde ahí partimos, con esta ley que es la que realmente regula a todos los trabajadores, que regula sus derechos, tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo, es lo que nos debe de importar para modificar, avanzar y progresar en materia laboral. Ok, y entonces, ¿a qué dependencias podríamos acudir para poder decir, en este artículo, en esta ley está mi derecho, bueno, establecido que tengo este derecho? ¿Cómo se puede ejercer en una dependencia? Mira, hay varias instancias. En primera, si tú sientes que estás o realmente ves que estás sufriendo violencia laboral, lo primero es ir dentro de la empresa. ¿Okay? Hay algo que se llama comité de vigilancia que deberían de tener todas las empresas. Esto viene en la norma 35, norma oficial, que todas las empresas deberían estar reguladas formalmente, pero luego no es así. Y en segunda instancia, si ves que no funciona el comité de vigilancia o no lo tiene la empresa, pues acudes al área de recursos humanos. Vamos a con la siguiente instancia. No hay recursos humanos, o los mismos de recursos humanos me están amedrentando, son los que generan la violencia laboral en mi contra. Entonces me voy con mi superior jerárquico. Volvemos a lo mismo. El superior jerárquico atenta contra mi persona física, económica, social, psicológicamente. Entonces me voy a la Procuraduría Federal del Trabajador, que ahí es donde podría haber ya una primera sanción económica, ¿no? Siguiente instancia. Bueno, continúo. Seguiría la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, que ya va más a asuntos jurídicos laborales, donde podríamos ya meter de manera clara qué es realmente los hechos, qué violencia estamos sufriendo ante nuestro jefe, incluso ante nuestros mismos iguales dentro de las empresas. Sufrimos violencia, que se le denomina acoso, porque no hay subordinación como tal. Y por último, bueno, una de las últimas instancias sería una demanda por daños y prejuicios, que es muy difícil comprobar realmente qué me está hostigando. ¿Cómo compruebas que me está hostigando? ¿No? Hay temas de agresivo-pasivo que realmente son muy difíciles de comprobar. ¿Sabes qué? Te cargo la mano de trabajo,
pero tú no ves que está siendo agresivo o pasivo contigo, con tal de que te hartes, te estreses y hasta te corras y tú mismo te vayas sin tu indemnización. Entonces, como ¿cuáles serían esas pruebas que podríamos llevar a las dependencias para poder hacer que nos atiendan? Si no hay pruebas, como dices, pasivo-agresivo, ¿cómo podrías, no sé, por ejemplo, tomar algún video o algo? ¿Alguien más? No se peleen, por favor. Bueno, tomando en cuenta con lo anteriormente dicho con mi compañero, me sorprende realmente que en los reglamentos, en las leyes mexicanas, no esté específicamente qué es violencia laboral. Me estaba refiriendo al Código Penal, lo estaba buscando y no encontré nada referente. Encontré tal vez acoso, tal vez ciertas cosas laborales, pero no nada explícito que me dijera esto es violencia laboral. ¿Qué tan desprotegido tiene que estar este derecho, esta facultad, ese derecho constitucionalmente respaldado, ¿no? En el artículo 123 se estipula. Nuestra ley superior la respalda y dice que todos tenemos el derecho a un trabajo digno y un desarrollo sano en este mismo. Pero no hay ninguna ley que nos indique y que nos ayude a esto. Pero referente a lo de las pruebas para el proceso, pues yo diría que un video sí puede ser admitido como prueba. Sin embargo, también, por ejemplo, en casos de abuso físico se pueden tomar fotos del daño, no sé, un moretón, dependiendo desconozco realmente la capacidad penal que hay en esto, pero pues sí es un hecho de que es una lesión. También el daño moral es evidente, la parte psicológica que tiene el humano es innegable y es una prueba. El daño moral, digo, los compañeros de trabajo por lo general pueden ser testigos de estas conductas violentas. No es algo que se haga aisladamente en México, porque es muy raro que cuando llaman a alguien le griten. Por lo general es en su mismo ambiente o que el mismo patrón o el mismo jefe sea quien lo violenta enfrente de sus compañeros para demostrar su inferioridad. Entonces yo considero que esas pueden ser medios probatorios para este proceso. Ok, pues ya están ahí las pruebas, las dependencias, las leyes, porque las cifras son altas. O sea, incluso la encuesta nacional de ocupación y empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, pues señala que en el primer trimestre del 2021, 22 me parece, 22, fueron pues 25,000 las personas que renunciaron a su trabajo justamente por acoso, discriminación. Entonces se necesita hacer algo. Ya comentaba Efren pues que incluso hay una iniciativa por parte del grupo de Movimiento Ciudadano en diputados. También hay otras que están presentando en otros grupos parlamentarios. Por ejemplo, hay una iniciativa que recientemente también se está discutiendo, aprobando, para poder pues cambiar, reformar diversas disposiciones, como ya señalabas, a la Ley Federal del Trabajo y también a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esto en materia de violencia laboral y está a cargo también de una diputada, por ejemplo, Susana Prieto, que ella es integrante de Morena. Hay varias iniciativas, obviamente se necesita que trabajen en conjunto para poder llevarlas a cabo, que se hagan una realidad. En específico esta lo que pretende, lo que se espera con la aprobación es de que se puedan habilitar tribunales justamente para poder tener esta vigilancia de que las personas pues no sufran esta violencia laboral. Pero ¿qué otras iniciativas o qué otras modificaciones legislativas se deberían de hacer a las diversas leyes para poder garantizar que las personas no sufran de violencia laboral? Bueno, yo creo que más que crear una iniciativa, tenemos que agravar lo que ya está en las leyes secundarias y en la Constitución, como bien dicen mis compañeros, especificar principalmente qué es violencia laboral y segundo, agravar estas sanciones porque yo creo que muchas veces esa es la razón por las cuales las empresas no tienen como este control o esta regulación dentro, porque no saben qué tan grave puede ser esta falta, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Por otro lado, también hay que considerar no solamente la parte en que la agresión a lo mejor debe de ser física, ¿no? Ya lo mencionaba también Andrés, esta parte en la cual es psicológico, pero también por otro lado es cultural, ¿no? La realidad es que también de donde venimos, o muchos que somos de provincia, pues es esa parte, ¿no? En la cual uno es discriminado por venir de donde es o por ser como eres, tono de piel, ahora sí que todo este tipo de creencias también. Hay que tomar varios factores en cuenta, ¿no? Y es que también no solamente es atacar a las principales leyes o hacer estas sugerencias, ¿no? A estas leyes. Entonces
hay que considerar como también la ley del seguro social, ¿no? Esa es una, porque también volvemos a lo mismo, no necesariamente el dolor tiene que ser interno, también hay que estar bien de salud mental, ¿no? Ya lo había mencionado. Entonces, por otro lado, también estas disposiciones que se han hecho y existen, el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo lo dice, que el hostigamiento está prohibido, ¿no? Por parte de los jefes. También vienen otros artículos que abarcan entre la comprensión de los artículos del 70 al 80 de la Ley Federal del Trabajo, que celebro mucho lo que pasó hace poco acerca de aumentar el periodo vacacional. Es algo que se le aplaude muchísimo al gobierno federal, sin duda, pero que aún nos queda mucho por recorrer, porque no solamente es la cuestión del cansancio laboral, ¿no? Es que también no podemos permitir, y no es esta manera, digamos, de si queremos o no conciliar la agresión que ya se nos hizo, ¿no? Ya lo mencioné, esta serie de pasos que hacía Efren, de lo que podemos realizar, ¿no? Pero también hay que sentarnos y decir, bueno, es que no solamente se trata de conciliar al principio, ¿no? No solamente se trata de llegar a acuerdos, es que la agresión ya existe. Entonces, una vez que la agresión ya existe, ¿cómo yo puedo combatirla, no? Yo como ciudadano común. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. No solamente se vive en el sector público. Sobre todo esto es aún mayor presente en el sector privado, ¿no? ¿Cómo va a actuar el Estado mexicano frente a este sector de empresas que ya han sido denunciados en México? Y vuelvo a lo mismo, la cuestión hoy en día ya no podemos hablar solamente, cerrarnos al aspecto de decir solamente en México, ¿no? Es América Latina principalmente, ¿no? Tenemos muchas problemáticas con los organismos internacionales que por más sugerencias y demás disposiciones que le pueden recomendar a México, México parece que solamente en las letras nos vemos muy bonito, ¿no? México siempre firma tratados, siempre firma convenios en materia de mejora laboral. Sin embargo, en la práctica es ahí, y las cifras ahí están, ¿no? El INEGI ya lo dijo, y muchas otras instituciones como los tanques pensantes, ¿no? Los famosos think tanks. También ahí están sus estudios, ¿no? Que es lo que necesitamos todavía, ¿no? Organismos especializados, y sobre todo ahorita el tema que nos aboca en materia de violencia laboral. Pues ya lo escucharon ustedes, necesitamos pues fortalecer estos mecanismos que ya están implementados y sobre todo pues ver cuáles serían estas aristas, estas líneas de oportunidad, como ya también señala Abraham, pues estas empresas privadas, este sector privado que a lo mejor no cumple al 100 lo que ya está establecido para poder garantizar que nadie sea violentado en el trabajo. Pero bueno, ahora ustedes pues qué piensan, también queremos saber su opinión, ya saben que nos pueden escribir a través de redes sociales. Pero ahora vamos a ir brevemente a un corte, pero enseguida regresamos con la siguiente sección sobre las iniciativas y sobre las sugerencias parlamentarias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Generación Pro, el programa juvenil de Radio Congreso. Y ustedes ya lo escucharon, esta sección se llama Random Parlamentario y básicamente lo que se trata es que aquí nuestros 4 invitados nos platiquen acerca de alguna iniciativa que ustedes traigan para mejorar la situación actual de México, de su comunidad, o si no, pues alguna sugerencia para que los legisladores pues hagan su chamba mejor, ¿no? Aquí tenemos obviamente en este espacio pues mucho que poder decir, mucho material, entonces ustedes sabrán si me dicen una iniciativa o alguna sugerencia, alguna recomendación. Entonces, pues, ¿quién va? Bueno, yo va en conjunto, es una sugerencia. Y con esto un llamado a los grupos parlamentarios, ponerle un total énfasis a la materia de educación. No solamente uno ya desde este nivel, al menos aquí los que estamos presentes ya estamos en un nivel universitario o al menos ya pasamos de esa barrera, debemos de abocarnos principalmente a un sector primario, que es desde el nivel primario. La verdad es que nuestro sistema educativo de hoy en día sigue siendo muy deficiente, sigue siendo muy deplorable, y es que es ahí desde donde comienzan los futuros profesionistas, ¿no? La educación no solamente es académica, la educación también viene desde lo familiar. Entonces, si no podemos iniciar con un aspecto que le corresponde al Estado y que está garantizado constitucionalmente, en que la educación es gratuita, laica y para todas y para todos, no podemos avanzar. La verdad es que al momento de decir un aspecto es constitucional, es que se debe de cumplir en toda letra por letra para poder progresar, ¿no? Y en México estamos muy, muy, muy por debajo de un índice en muchas cuestiones. Educación financiera, nivel de inglés, ya son herramientas
que México necesita para poder salir a competir al mundo, ¿no? Entonces, es aquí el principal cuestionamiento que yo hago y que de verdad debemos de actuar ya, porque la educación va decayendo cada día más y que se necesita no solamente reformarse, crear desde cero un nuevo plan, porque ya estamos cansados al menos de esta parte en la cual todo va desde ponerle como tapones a todo, ¿no? Curitas, ya parece una enmendadura a toda esta parte, ¿no? Realmente necesitamos un plan de una reforma educativa a nivel nacional para poderlo bajar a los demás gobiernos, desde lo local, lo local municipal, lo estatal y sobre todo que esto pueda ser una realidad a nivel federal. Ok, entonces, bueno, esta sería supongo que tu iniciativa. ¿En qué consistiría y cuáles serían entonces como las materias a enseñar? Platícanos. Principalmente me voy con el aspecto de los profesionistas que están enseñando. Ya la parte docente es algo que se tiene que reestructurar. Este cansancio que existe de que todo mundo está sindicalizado y que las plazas no se pueden quitar. Eso es algo que de lleno tiene que quitarse, ¿no? Tiene que removerse. ¿Por qué? Porque en realidad lo necesitamos, ¿no? En realidad necesitamos profesionistas capaces que salgan a competir, que puedan enseñarle sobre todo eso, nuevos valores a las futuras y a los futuros profesionistas. Eso en primera instancia, ¿no? Necesitamos la parte docente profesionalizada, actualizada, con un plan de educación nuevo, ¿no? Desde ese nivel, ¿no? Desde el aspecto primario, vuelvo a hacer énfasis, es ahí donde yo aboco esta sugerencia, ¿no? Y en segunda instancia también viene a toda esta parte de lo institucional, ¿no? Necesitamos dotar de materiales a toda la parte educativa pública, primero que nada, para poder de ahí hacer a estos niños competentes, no solamente en ciertas materias, ¿no? Como lo demandan olimpiadas del conocimiento, que pueden ser matemáticas, que puede ser una parte numérica, ¿no? No, realmente también que hay que hacer visible a cuestionarnos esta parte de lo que hay más allá de una parte, decirlo así, en un lenguaje algebraico, ¿no? Necesitamos otros tipos de materias en las cuales a los niños se interesen, ¿no? Les guste. El deporte es uno de ellos. En segunda instancia también, las ciencias sociales es algo también a lo que le tienen que poner atención, pero no enseñárselo a manera de aburrimiento, ¿no? Realmente todo este tipo de materias no solamente pueden ser profesionalizadas para un sector universitario, un sector de maestría, no, se puede enseñar desde abajo, introduciéndolos y no haciéndoles aburrida al menos la educación cívica, ¿no? Pueden mejorar todos estos planes de estudio, sí, pero para eso necesitamos lo primero, ¿no? Que es una parte docente especializada que pueda en verdad enseñarle a los niños como material complementario, que realmente no se les enseñe de manera aburrida lo que son este tipo de materias. Y en tercera y última instancia, también es que lo que necesitamos y que lo que debemos hacer desde lo familiar es siempre retroalimentarlos, ¿no? Esto ya es una cuestión más a modo de que va desde casa, ¿no? Sí, claro, esta cuestión de familia, bueno, no es algo que nosotros podamos regular. Ok, entonces ya comentabas que va a la parte de, bueno, educación, pero desde profesionistas y también desde materiales gratuitos y la retroalimentación en casa. Muchas gracias. ¿Otra iniciativa o sugerencia? Sí, yo quisiera adicionar a lo de mi compañero Jesús algo que también he planteado, una pequeña iniciativa en materia de diversidad, que es modificar la Ley General de Educación, para ser específicos en su artículo 30, porque habla de divulgar y difundir lo que es el género, pero no la diversidad. Entonces hay un tema muy ambiguo ahí, porque género es una cosa, la diversidad es otra cosa, con qué me reconozco también es otra cosa, ¿no? Eso es algo que también quisiera agregar a tu tema, amigo. Y como nos abocamos a la materia laboral ahorita, pues yo sí quisiera hacer una reforma constitucional, una pequeña opinión, y es adicionar ahora sí el término violencia laboral como tal en el artículo 123, en el apartado A, para que lo tomen en cuenta mis legisladores, y si no, pues yo me daría la tarea de hacer la iniciativa. Y de buscarte como cuántas firmas para que se pueda... Exactamente, por eso existe el pluralismo político. Seamos de mentes abiertas, diputados y senadores, que realmente veamos el interés de la ciudadanía y no solo los intereses políticos. Mira qué inspirado venías en el tema, tan preparado que hasta incluso tu iniciativa es en eso. ¿Y en qué podría consistir esta definición o
para que realmente sea ley? Pues como lo dije hace un momento, México ratificó el convenio 109 ante la Organización Internacional del Trabajo. Entonces sería adecuar nuestra Constitución al término de violencia laboral y especificar los tipos de violencia, ser más específicos, hacer incluso un glosario de todos los tipos de violencia que se tienen y que se pudieran hacer en materia laboral. Y ahí mismo vendría la parte de denuncias. Exactamente. No, ya no pondrían este tema de denuncias, eso ya lo haría más en la Ley Federal del Trabajo, qué hacer en dadas situaciones, pero quisiera empezar por el principio de supremacía constitucional. Primero reformo la Constitución, la adecuo, me voy a la Ley Federal del Trabajo y después a la Ley Federal para para evitar y eliminar la discriminación. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Pues justamente de la mano de la educación considero que si bien el Estado no puede sancionar, la familia sí la debe de proteger, porque es un bien jurídico innegable que debe de que debe de proteger el Estado, porque es del orden público, porque es la base de la sociedad, lo que nos mantiene unidos. Y como decía mi compañero Jesús, pues la educación principal viene de la familia, de la casa. Uh-huh. ¿Cómo podemos esperar que avancemos hasta cierto punto en esa educación si en la casa no se da una correcta educación? La unidad de la familia es indispensable porque es innegable que de manera natural es necesaria las partes de una familia. Cada quien tiene un papel que jugar dentro de esta educación y un desarrollo sano lleva a que de manera cívica comprendamos de manera natural, de una raíz familiar, lo que es el bien común, el amor, estos conceptos tal vez muy filosóficos o ya en este punto muy románticos, son innegables. La caridad humana, nuestra capacidad de compasión emana del amor que aprendemos en la familia, de comprender que los demás son iguales a nosotros como prójimos, que son los más próximos a nosotros. Estamos en una sociedad que podríamos definir como una familia más extendida. Y por esto mismo considero que es importante que las instituciones familiares sean respetadas en su esencia y no tergiversarlas con otras, porque esto va a destruir la unidad familiar y la va a terminar cambiando totalmente en cosas que no son, lo que nos va a llevar eventualmente a una deficiencia ya no solo educacional, sino asimisma de razón humana, de amor humano. ¿Cómo vamos a saber lo que es el otro si en la familia no te enseñan el amor? Eso no lo vas a aprender en otro lugar que no sea ahí. Y por ejemplo, esta cuestión de familia, ¿cómo se podría entonces regularizar? Claro, lo que yo decía es que se mantengan las instituciones firmes en lo que son, porque últimamente se ha tocado mucho la esencia de las instituciones. El derecho lo que busca es regular las realidades que vive el humano, no meter instituciones dentro de otras. Y lo que se ha vivido, por ejemplo, con el matrimonio, es que se han metido muchas instituciones dentro del mismo y ya no hay una diferencia clara entre qué es cada cosa y otra cosa. ¿Cuáles son estas instituciones? Por ejemplo, la libre unión y el concubinato ya están dentro del matrimonio, hasta cierto punto, porque tienen las mismas obligaciones y las mismas repercusiones. Pero ¿estás de acuerdo que no es lo mismo? ¿Cómo vamos a sancionar de manera igual lo que no es lo mismo? Deberían tener instituciones claras y separadas y sanciones y obligaciones diferentes cada una, porque si no el núcleo familiar se va a ver afectado tarde o temprano. Ok, suena bastante polémica tu iniciativa. Yo creo que hay que hacer un programa de eso para escuchar la opinión de ustedes, por ejemplo, qué les parece esta iniciativa, ¿verdad? María, ¿cuál es tu sugerencia o iniciativa? Claro, mi sugerencia va un poquito más enfocada, lo que nos decía Efraín, claro, estoy totalmente de acuerdo, hay que adicionar esta parte de especificar lo que es la violencia laboral, adicionarlo, pero si ya nuestro artículo 123 nos dice que debemos de tener un derecho digno al trabajo, simplemente hacerlo garante, que se garanticen los derechos que ya están establecidos y que si no existen dentro de una empresa, dentro de sus reglamentos, que exista esta conciencia de violencia laboral, porque si no existe, ninguno de los trabajadores para empezar lo va a tener en cuenta. No va a saber cómo denunciar, a quién acudir, cómo expresar esto y, bueno, también no hablar desde un punto tan privilegiado, porque, por ejemplo, en los call centers, pues muchas veces no te dejan entrar con el celular como para grabar este tipo de violencias, ¿no? Que es lo que ellos llaman esta privacidad de la empresa, cuando muchas veces, pues no debería de ser así. O sea, deberíamos de tener esta libertad de poder grabar lo que sea. Entonces, en esta parte, ¿dónde está el punto de la iniciativa? Que se pueda garantizar que en los call centers, puedas grabar con tu teléfono. Yo creo que más el derecho a ser libre dentro de tu propio espacio, porque
Bien lo decía Max Weber, hay una violencia invisible que también mencionaba mi compañero Jesús, y si esta violencia es invisible, hay que hacerla visible y tener las herramientas a la mano para poder demostrar qué es lo que está pasando dentro de. Entonces sería una adición al artículo, como ya comentaba, 123. Ok. Pues bueno, entonces ya escuchamos estas sugerencias, sobre todo pues iniciativas referentes a la violencia laboral por parte de María y de Fren. Y pues bueno, aquí también nuestros amigos Abraham y Andrés muy preocupados por la educación, uno desde el punto de la escuela y otro desde el punto del hogar, que sabemos que es la primera instancia donde justamente se van formando las personas. La escuela también muy importante, el segundo hogar, donde siempre nos estamos formando. Y ustedes que nos están escuchando, pues ya escucharon, ya saben cuáles son estas sugerencias, cuál es su favorita, por cuál votan. Y ahora vamos a la siguiente sección después del corte aquí en Generación Pro. Ya estamos de vuelta aquí en Generación Pro y ahora esta sección pues es yo creo que la favorita de muchos jóvenes porque aquí se destapan. Aquí dicen quién es ese crush que los inspiró para ser los jóvenes que ahora son, tan preocupados y ocupados por nuestro país. Entonces, pues ¿quién empieza ese crush legislativo? Bueno, quisiera empezar citando algo que él dijo, y dice así: he luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He venerado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la cual todas las personas vivían juntas en armonía e igualdad de oportunidades. Es un ideal al que espero consagrar mi vida y que espero alcanzar, pero si fuere preciso, es un ideal por el cual estoy dispuesto a morir. Durante su juicio por traición en 1964, Nelson Mandela. Me motiva muchísimo porque él se abocó por luchar por su pueblo, por la raza, que no debería denominarse raza porque todos somos iguales. Él buscaba la libertad, la igualdad y la fraternidad. Motivación de muchas personas. Luchó, estuvo en la cárcel 27 años. Y aún así no se rindió. Él siempre estuvo luchando a pie de cañón. Con su flamígera espada estuvo presente y el pueblo lo veneró. En 1993 fue galardonado por el Premio Nobel de la Paz y en 1994 nombrado presidente de Sudáfrica. Muchas gracias. Yo creo que aquí todos nos quedamos sorprendidos, y si no en casa también, de que dijiste ese fragmento como de órale. Lo citaste muy bien. Gracias. Muy bien interpretado y todo. Y sobre todo alguien tan inspirador como él. Yo Muchas creo que gracias. a todos nos llega. Es un gran referente de la paz mundial. Entonces, ¿ahora quién lo supera? Ok. Bueno, yo tengo dos. Uno de nuestro país y uno que es mi tocayo. Fue mi tocayo. Abraham Lincoln. Yo siempre he pensado que Abraham Lincoln... él me demostró que la tercera es la vencida y que no hay que decaernos a la primera. Luchar no solamente por garantías para un sector, sino para todos. Y que no buscamos todos la guerra, sino que buscamos la conciliación. Entonces, yo considero que el morir por eso fue uno de los aspectos principales que me llevó a decir, bueno, yo quiero ser ese prospecto de lucha, de trabajar en un granero, como él inició así, de trabajar desde un granero hasta llegar a ser presidente de los Estados Unidos después de 2 elecciones muy polémicas y perder contra 2 personas muy conservadoras. Esa fue la cuestión. Tanto como humano como político, Abraham Lincoln fue un personaje que me inspiró muchísimo para seguir su camino. Y por otro lado, y lo respeto mucho, lo admiro sobre todo desde su aspecto académico, el doctor Ricardo Monreal me ha inspirado a poder luchar desde la academia, a poder profesionalizarme no solamente como estudiante, sino tener iniciaciones ya universitarias de ser docente. Entonces, desde esa parte y también desde el Senado de la República, su trabajo lo sigo muy de cerca. Es alguien que lo admiro como político, pero también lo admiro como docente, porque ambas cosas van de la mano y que al final del día hay mucho que aprender y todavía hay mucho que hacer. Y que, bueno, finalmente es un hombre que se ha dedicado a trabajar por y para México desde distintos espacios, desde el ámbito académico hasta en el Senado de la República. Gracias. Bueno, por mi parte tengo que remontarme al Segundo Imperio Mexicano,
y ni más ni menos que Maximiliano I de México, o mejor conocido como Fernando Maximiliano José de Habsburgo. Su figura, si bien puede ser un poco desinformada en la historia mexicana, es evidente con lo que dijo en su momento de fusilamiento en 1867, el 19 de junio, en el Cerro de las Campanas, que sus últimas palabras fueron: que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. Y antes de que sonara el disparo, gritó: ¡Viva México! Esto es porque se identificó con su patria. Lo admiro por los cambios que logró hacer, porque a pesar de su fe, traía una idea de progreso. Intentó mejorar la educación con los indígenas, le quitó la capacidad que tenían los terratenientes de lastimar a sus alternos, de latigarlos, la violencia física en contra de los trabajadores del campo. Trató de ayudar a los indígenas en sus propias lenguas, aunque no sabía que no sabían leer, pero tenía la intención de cambiar a México. Tenía la intención, a pesar de venir de una corriente conservadora, de ser el cambio que México necesitaba para ser una potencia, porque él siempre reconoció el potencial que México tenía para crecer. Dijo que los mexicanos éramos increíbles, pero que nuestro problema es que éramos cangrejos. Y siempre vamos para atrás, siempre peleamos unos con los otros por una polarización que tenemos, cuando en realidad no sabemos que si nos unimos somos más fuertes. Por eso considero que es una de las figuras más impresionantes que tiene México, a pesar del desconocimiento de su historia, y que sería muy valioso conocerla, porque fue un personaje histórico relevante en nuestra historia, y que a pesar de todo mantuvo las leyes de reforma. Eso nos puede dar un indicio de sus intenciones para con México. Quería que México progresara, y yo lo admiro como persona y como político y como último defensor, porque cayó de manera honorable y prefirió quedarse aquí que rendirse y irse otra vez de regreso a Austria. Prefirió caer aquí junto con su imperio, y pues eso demuestra la fortaleza que tuvo hasta el último momento por pelear por su nueva patria. Gracias. María. Bueno, yo sin duda alguien a quien admiro muchísimo y le agradezco mucho, por ejemplo, este tipo de espacios. Tal vez en 10 por México es que me abrió las puertas al mundo político, el senador Miguel Ángel Mancera. Siento que es uno de los senadores que son menos cerrados a la voz de los jóvenes, que es más cercano a estarnos escuchando constantemente y a muchas veces proponer nuestras iniciativas de ley ante el Congreso, y creo que es algo que le admiro mucho, el hecho de no dejarnos a un lado, de darnos esta voz y ser representados por él. ¿Cuáles serían esas leyes que ha presentado ante el Congreso? Una de ellas, que recuerdo mucho por un amigo que se llama Daniel Martínez, es de la sanción a los carburos de los camioncitos que sacan el humo. Fue una de las iniciativas que él presentó, y eso me dio mucho para adelante, porque Dani justo me estaba diciendo como, oye, pues deberías acercarte porque tienes buenas ideas, y la verdad es que este senador es uno de los que nos está escuchando, nos está abriendo espacios, está abriendo parlamentos para jóvenes, y eso la verdad es de admirarse. Ok, ¿y esta propuesta fue de tu amigo Daniel o él te la comentó? No, él me lo comentó. Ok. Efren, habla. Quisiera agregar a lo de Maximiliano de Habsburgo un dato curioso. Ajá. Él creó Paseo de la Reforma, antes Paseo del Virrey. La emperatriz. Sí. De la emperatriz, correcto. Entonces, pues, era un punto para que le quedara más fácil a él pasar, y pues que todos lo vieran, todo el pueblo mexicano pues pudiera acudir a verlo, parte de, y se le hiciera mucho más fácil el trayecto. Sí, justamente lo que buscaba como dato a agregar es que quería que cruzara este paseo la ciudad, y como a Carlota le gustaban mucho las flores y él también era un apasionado de la botánica, puso especies muy raras en ese paseo. Y en honor a su esposa, a mamá Carlota, es muy conocida, le puso el Paseo de la Emperatriz, porque le gustaba viajar por ahí y pasar por los jardines que tenía en ese entonces el Paseo de la Emperatriz, ahora Paseo de la Reforma. Ustedes ya escucharon estos aportes. Si tenemos esta avenida de Reforma es por Maximiliano y su esposa. Entonces eso es uno de tantos, ¿verdad? Obviamente cada uno de ustedes ya mencionó como unos ejemplos muy relevantes de cada uno de sus crushes legislativos. Y muchas gracias a ustedes también en casa, pues quién es su crush. Y ahora vamos con la última sección de Generación Pro. La última y nos vamos. La última. Y nos vamos. La última. Y nos vamos. Generación Pro. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. La última y nos vamos. Pues ahora sí, ya agarren su vasito porque ya nos vamos. Entonces, brevemente un mensaje final de menos de un minuto para los legisladores y la audiencia de Generación Pro. Sí, claro. Diputados, senadores,
tomen su papel de representatividad como debe de ser, porque es el principio por el cual ustedes se rigen. De verdad, tomen el progresismo mexicano y dejen a un lado la politiquería y seamos plurales políticamente hablando y seamos abiertos a que todos nuestros ciudadanos tenemos problemas y aboquémonos a los derechos humanos, siempre en pro y aras de México. Gracias. Ciudadanas y ciudadanos, la política no está cerrada solamente para quienes ocupan un curul, la política es de todas y de todos, y para eso necesitamos de una participación muy grande, donde ustedes se informen, donde sí, tenemos miles de tareas, todos tenemos miles de cosas que hacer durante el día y eso nos imposibilita a veces reclamar nuestros derechos, pero no estamos eximidos y existen las instituciones pertinentes para acercarnos y no vamos a pelear lo que no es justo. Vamos a pelear siempre lo que nos corresponde. Entonces, por ley y por por pertenecer a un estado como lo es el mexicano, donde nuestra constitución está muy abierta a nosotros. Entonces, ese es un llamado para ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Claro, igualmente a la audiencia le exhorto a recordar que todos somos mexicanos, que no es que unos seamos de un estado u otro, que todos tenemos una identidad en común, todos somos mexicanos y estamos enfocados al bienestar de México, a su crecimiento, a su desarrollo, a su innovación. No nos tenemos que detener en aspectos tan poco característicos como la politiquería. Por lo tanto, les exhorto a todos, a los legisladores, a los ciudadanos, a las personas con opiniones encontradas, que recuerden que antes que nada somos un Estado unido, somos Estados Unidos mexicanos, somos uno solo. Por eso no tenemos que separarnos en estos momentos de dificultad y de turbulencias. Gracias. A ustedes, gracias. Yo agradezco mucho a Pau por habernos tenido aquí un ratito y también invito mucho a los jóvenes a que se interesen un poquito más en estos temas políticos. Yo sé que a veces puede parecer algo engorroso, a lo mejor no tenemos una percepción tan buena, pero siempre es bueno acercarnos a estos espacios y hacer que sean democratizados estos espacios para nosotros y acercarnos, pues sí, a los senadores y legisladores y también exhortar a los mismos a que no sean tan cerrados a nosotros los jóvenes. Ya escucharon este mensaje de los 4 invitados. En breve, pues es buscar a los legisladores que realmente se ganen su sueldo porque ellos nos están representando, entonces pues realmente que trabajen por nosotros y para todos los mexicanos sin importar la entidad federativa en la que estemos. Y bueno, agradecerles nuevamente a los 4, a María, a Efrén, a Abraham Jesús Abraham y a Andrés, y también por supuesto a nuestro equipo de producción, ya que sin ellos este programa no sería posible. Liliana Hernández, Lulu Ruiz, en los controles tenemos a Cassandra Guzmán, también a nuestros amigos de redes sociales, Saed Coronado, y a nuestra colaboradora de Servicio Social, Camila Altamirano, y también, como siempre, al licenciado Eduardo Fernández, el director general del Canal del Congreso. Ya saben que siempre es un gusto, un placer estar con ustedes, así que disfruten su fin de semana y ya saben que los espero el lunes a las 3 para escuchar el siguiente programa de Generación Pro. Nos vemos en la próxima.